pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde en nuestro hogar. Señor, que tú estés en medio de nuestra casa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para construir nuestra casa sobre la roca, porque sabemos que ese es el mejor lugar donde puede estar. Señor, bendice nuestro hogar, a cada miembro de nuestra familia. Señor, a los que están cerca, a los que están lejos, a los que están buscando tu rostro y a aquellos que están alejados, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús para que tú los atraigas, así como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hoy es tarde de escatología, de palabra un poquito profunda. La verdad está muy digerible el tema. No vamos a ver grandes profundidades, pero sí vamos a ver tema de gran bendición. Todos los que estamos aquí somos servidores. Y le pedí a los hermanos que están ahí atrás que si nos proyectan una gráfica, la vamos a estar viendo un ratito. Y vamos a leer una cita. En Lucas 23:34. Es la primera palabra que dijo Jesús en la cruz. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. En Juan 19:23 nos narra lo mismo. Podría decirse que es un pasaje paralelo, pero nos da más datos. En Juan 19:23, que sabemos que Juan es un evangelio que nos habla de Jesús como águila, como Dios, donde nos da más profundidad en la palabra. Y ese mismo pasaje que dice que repartieron sus vestidos, en Juan 19:23 dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, verso siguiente, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Era la escritura que estaba en el Antiguo Testamento, que decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a ver un poco de ese pasaje. Vamos a orar antes de entrar a la palabra para que sea Dios quien hable y que no hablemos palabras de humana sabiduría. Padre bueno, Padre santo, Padre celestial, Señor, necesitamos de ti. Te pedimos que vengas a ungirnos, Señor, con aceite, que vengas a abrir nuestro entendimiento, que vengas a ungirnos con un aceite que nos abra el entendimiento, que vengas a soplar en nosotros ese aliento, Neshama, que el Espíritu Santo sople ese aliento que nos da entendimiento. Señor, sabemos que muchos oyen la palabra y no la entienden. Te pedimos que nosotros no seamos de esos muchos, sino de los pocos que entienden y hacen tu palabra. Háblanos tú esta tarde. Atamos toda palabra vana, atamos toda religiosidad, atamos, Señor, toda distracción en el nombre de Jesucristo.
Y te pedimos que tú nos enseñes y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como veíamos en la mañana, lo que no queda muy explicado en una parte de la Biblia, no lo terminan de explicar en otra. La Biblia se explica sola. Por eso siempre le ponemos pie de imprenta a lo que vemos. Entonces, en Lucas 23:34 vemos que Jesús está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Echaron suerte, repartieron entre los que estaban ahí los vestidos de Jesús. Pero en Juan 19:23 nos aclara que traía Jesús 4 prendas, las cuales les alcanzaba una para cada soldado de los que estaban al pie de la cruz, pero que había una quinta prenda que era de una sola pieza. Cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, Isaac le dijo: Padre, vamos a ofrecer un holocausto. A eso salimos de la casa. Llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá cordero. Y sabemos que después encontraron un carnero trabado en un zarzal y fue la ofrenda en esa tarde. Pero esa pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el cordero?, la contesta Juan el Bautista 2000 años después. Esa pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el cordero?, la contesta Juan el Bautista, y está eso narrado en Juan 1:29, que en el libro de Juan nos narran un poquito de cómo inició el ministerio de Jesús. Antes de Jesús empieza predicando Juan el Bautista, y dice: al día siguiente vio a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y contestó la pregunta de Isaac, complementada con lo que había dicho Abraham. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá cordero. Entonces ahí Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí yo le haría una pregunta: si al Cordero de Dios le quitaron los vestidos y se los quedaron los soldados, esas 4 prendas que rifaron, que se repartieron entre ellos, se las quitaron a Jesús, ¿de qué cree que estaban hechas esas prendas? ¿Qué es lo que provee el cordero? ¿Qué provee? Lana. El cordero nos provee lana. Entonces esas 4 prendas que le quitaron a Jesús eran de lana. Pero Jesús, ahí en Juan, sabemos que está manifestando su faceta de Dios, de sacerdote, de rey de reyes y señor de señores. Entonces, un rey tiene una túnica de lino. Entonces, la túnica que tenía encima, que era sin costura, era de lino. Entonces, esas 5 prendas nos están representando a los 5 ministerios. Siempre que encontremos 5 cosas en la Biblia, nos está hablando de los 5 ministerios. Igual que la vez pasada, voy a dibujar mi mano porque no sé dibujar. La voy a hacer grande. Las 4 prendas que proveyó el cordero eran de lana y una era de lino. Una era de lino. Eso nos viene a enseñar, y le tocó a uno de los 4 soldados. Eso nos viene a enseñar que en el pueblo cristiano, los que tienen la lana del cordero, los que tienen la vestidura del cordero y que son salvos, pues decíamos en la mañana que van a ir al cielo porque tienen lana. Pero nada más uno de ellos
le tocó lino. Vemos que este dedo cubre a los otros. Muy difícilmente nosotros cuando cerramos la mano casi nunca hacemos esto. Este dedo cubre a estos. Y generalmente va y se acomoda con este. Y cuando dice en Primera de Pedro que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, ya lo estudiamos en una sesión anterior, que a este dedo le correspondería el ministerio apostólico, porque es el más fuerte, el que le da más fuerza a la mano para que pueda tomar la espada. Este sería el dedo del profeta, este sería el dedo del evangelista, este sería el dedo del pastor, porque es el que se casa con la iglesia, pero guardándosela a Cristo, se compromete con la iglesia. Y este sería el maestro. Entonces, con eso vemos que nuestro pastor, que cuida también ovejitas, el maestro, el evangelista y el profeta nos proveerían al tener los 5 ministerios sobre nosotros, vestidura de lana. Pero que no todos los que tienen algún pastor guiándolos en una iglesia, no todos los que han seguido a un evangelista, porque ¿quiénes se quedan con un evangelista toda su vida? No todos los que tienen un profeta predicándoles aceptan la cobertura de un apóstol, entonces se quedan sin la cobertura del lino. Y lo ideal es que tengamos las 4 prendas y el lino también. Lo ideal sería que tuviéramos los 5 ministerios cubriéndonos. Pero al tener un pastor que reconoce la cobertura apostólica y que bajo ese apóstol hay profetas, hay evangelistas y hay maestros, nosotros venimos a estar bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si estamos aquí y somos servidores, somos parte. No estamos como la gallina, nada más, como decíamos que la gallina nada más estaba, ¿cuál es la palabra? Estaba comprometida, no, involucrada. La gallina estaba involucrada para preparar unos deliciosos huevos con jamón, pero cuando le dijeron al cerdito que si aportaba el jamón, dijo, no, es que ahí va de por medio mi vida y yo estoy comprometido, así es que no le entró a ese guiso, no le entró a esa cena. Entonces, si estamos aquí es porque estamos comprometidos. Tenemos el compromiso de venir a aportar un servicio. Generalmente los de la tarde son gente que sirve, ya sea en la puerta, ya sea en la música, en la danza, los corros, es gente que está sirviendo. En este turno de la tarde difícilmente viene un visitante, alguien que nada más está involucrado. Y en esa gráfica veíamos, ya lo hemos visto muchas veces, que el oyente que está afuerita de la puerta, pues por el oírle viene la fe, entra al creer, entra, entiende el sacrificio de Cristo, pasa a ser un creyente, pasa a ser un discípulo cuando pasa por los 5 postes, pero ya dentro, bajo techo, bajo cobertura. Ya pasó por los 5 postes, es que es un siervo de Dios. Alguien que sirve es alguien que está comprometido y está bajo techo. Entonces, si estamos aquí, somos servidores, estamos bajo techo. ¿Por qué vamos a dar esa enseñanza? No estamos tratando de convencer de que usted se meta bajo la cobertura de los 5 ministerios, ya está dentro. Lo que vamos a ver con esto es los beneficios que aporta, los beneficios que nos proporciona, y en la medida que tenemos un conocimiento de que en la Biblia aparece, no va a venir nadie, ningún viento de doctrina a movernos y a decirnos, estás mal, porque Jesús nombró 12 apóstoles. ¿Dónde se va a sentar allá en el cielo el apóstol que te cubre a ti? Porque así dicen algunos. Nos quieren como tumbar de nuestra silla, diciendo, ¿dónde se va a sentar? No hay otro trono para otro apóstol. Y pues a las personas que dicen eso yo le contestaría, pues ¿dónde se va a sentar Pablo? ¿Dónde se va a sentar Timoteo? ¿Dónde se va a sentar Silas? ¿O quién? ¿Algunos otros del Antiguo Testamento? Porque el Espíritu Santo nombró más después de los 12 del Cordero.
Entonces, no nos pueden venir a mover si tenemos muy claro lo que dice la palabra. Si Jesús le quitaron sus vestiduras y la tomaron unos romanos, pues qué lástima si alguno tiene maestro y no tiene apóstol, no tiene lino, tiene vestidura de cordero pero no tiene del Espíritu Santo. En la mañana veíamos la importancia de pasar, que Cristo le pasa la estafeta al Espíritu Santo para que continúe la obra. Entonces el Cordero nos provee la lana y nos hace salvos ya. Su sangre es suficiente para salvarnos a todos nosotros. Pero es necesario que luego el Espíritu Santo termine la obra y eso viene a representar el lino del Espíritu Santo. Entonces, la importancia, gran importancia que esto conlleva es esos pasajes que leímos la semana pasada, el domingo en la mañana. El domingo en la mañana veíamos 3 pasajes, que son los únicos 3, donde dice, échenlos a las tinieblas de afuera. Siendo hijos del reino, siendo que fueron salvos, siendo que tenían lana, siendo que fueron llamados, no pasaron a la siguiente etapa. Entonces, si quieren que lo recordemos, la semana pasada veíamos Mateo 8:10, 11 y 12, donde dice que un centurión tenía una gran fe. Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Entonces, lo primero que se necesita para entrar en el proceso de la cobertura y de entrar al cielo y de la salvación es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es el primer paso. Por fe somos salvos. Por fe entramos a ser hijos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Pero luego ahí dice enseguida, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, si ese evento del tribunal de Cristo está tan cerca y nosotros no queremos salir reprobados, necesitamos ver qué se necesita fe. Y si no tenemos suficiente, como aquella persona que se acercó con Jesús y dijo, ayuda mi incredulidad. Nuestra alma es muy voluble. Nuestra alma hoy está con Dios, mañana está con el mundo. Nuestra alma hoy cree, mañana no cree. Necesitamos decirle, Señor, no dejes ya que mi fe se esté tambaleando, ayúdame. Y en Mateo 22:11 vemos otro requisito para no ser echado a las tinieblas de afuera, que es al que vamos a trabajar hoy. Mateo 22:11 dice, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies, echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos escogidos. En el tabernáculo que veíamos ahorita, en el atrio están los llamados. No nos podemos quedar en el atrio. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos, y vemos que de los llamados no tienen traje de boda. Los que están en el atrio no tienen traje de boda. Entonces, ¿qué se necesita para salir aprobados en el tribunal de Cristo y entrar a la boda? Se necesita vestido, se necesita traje de boda, se necesita traje de boda. Sea lino fino para ser esposa del Cordero, o sea, ataviado para ser un siervo que entra a participar del banquete. En Mateo 25:14 viene el otro pasaje donde son los únicos 3 donde aparece que sean echados a las tinieblas de afuera. Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. En el tabernáculo dijimos, los servidores están bajo techo.
Los servidores están bajo techo, entonces por lo tanto ya tienen vestido. Ya pasaron por los 5 postes, ya pasaron por los 5 ministerios, ya están bajo techo. Entonces ahí lo que está pidiéndose es que el servicio sea diligente, que no seamos perezosos, que si Dios nos dio un talento, lo trabajemos, que si Dios nos dio 2 talentos, los trabajemos, que si Dios nos dio 3 talentos, que los trabajemos, porque el Señor nos va a pedir el doble de lo que nos dio. Entonces, el servicio tiene que ser diligente y no podemos esconder el talento que nos dieron. Entonces, hoy vamos a hablar de los 5 ministerios que nos cubren, porque si no hay 5 ministerios, no hay lino. No hay lino, y dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Entonces, esto está relacionado con esto. Las obras justas de los santos está relacionado con esto. El lino fino son las obras. Si no actuamos, si no servimos, no servimos. Si no servimos, no tenemos lino. Y el lino es el traje de boda. Entonces vamos a avanzar. Este tema se llamaba originalmente, como siempre el Señor me va cambiando el tema. Así. Esa palabra griega significa abogado, significa intercesor, significa consolador. Y casualmente, entrecomillado el casualmente, en el Nuevo Testamento, que es donde está escrito en griego, esta palabra aparece nada más 5 veces. Nada más 5 veces. Entonces vendría a corresponder a cada uno de estos ministerios. Es la palabra griega 3875. Y el que escribe siempre es el mismo que veíamos en la mañana que habla del amor, Juan. Es el único que habla de Paracletos. Antes de entrar con los Paracletos, quisiera que volviéramos a leer las citas con las que empezamos. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Decíamos que era la primera palabra, y en una ocasión anterior veíamos que cada palabra de Jesús corresponde a un milenio, desde Adán para acá. Entonces, de recién que Adán pecó y se le empieza a contar el tiempo, sería el primer milenio, y es cuando le corresponde la primera palabra de Jesús que dice: Padre, perdónalos. Desde el cielo está intercediendo por Adán y Eva: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así como dice luego que repartieron entre sí sus vestidos, en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecan y se quieren cubrir con hojas de alguna planta, nunca se me queda si es parra o es higuera, en Génesis 3:21 dice: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. Entonces, las palabras que dijo Jesús: Padre, perdónalos a los que me están crucificando. Padre, perdónalos a Adán y a Eva, no saben lo que hacen. Los engañó la serpiente y repartieron entre ellos sus vestidos. Entonces, ¿qué ropa, qué prendas, de qué clase de piel cree usted que le pusieron a Adán y a Eva? De cordero. Le pusieron piel de cordero, vestiduras de piel para Adán y su mujer, los vistió. Entonces, eso nos enseña que desde Adán y Eva Dios empezó a enseñar cuál era la forma correcta de vestirse. Que ante Dios uno no se puede presentar desnudo.
Uno tiene que presentarse vestido y vestido correctamente. Con hojas de parra no sirve. Aquí, este material lo provee un corderito, un animalito. Este material lo provee una planta. Entonces, el lino fino, que es una planta, y que dice en Apocalipsis que son las obras justas de los santos, es entender que cuando Adán y Eva se cubrieron con hojas vegetales, Dios les estaba diciendo, las buenas obras no sirven si tienes pecado. Necesitas primero que se derrame sangre, que esa sangre pague por tu pecado y luego me traes buenas obras. Entonces, primero te tienes que poner lana y después te pones el lino. No se puede cambiar el orden de los factores. Alguien no puede tener solo cobertura apostólica. Necesita la cobertura pastoral y el pastor conecta con la cobertura apostólica. Por eso nuestro apóstol Sergio Enríquez dice, yo soy pastor general. Y dice que esa misión es más difícil que ser apóstol. Porque el pastor tiene muchas tareas que hacer. Entonces es una gran misión. Él dice, yo soy pastor general, o sea, no solo es apóstol. Pero si alguien pretende ser solamente apóstol, no puede estar cubriendo directamente a las ovejas. Las ovejas tienen que ser guiadas por un pastor. Y el pastor es el que va a conectar con el apóstol. Entonces pasamos a unas citas que están en Proverbios, muy cerquita. Ahí Proverbios 31, vemos un verso, otro verso y otro verso, y entendemos que es muy importante tener lana y tener lino. En Proverbios 31:13, que está hablando de la mujer virtuosa, es una de las figuras de la iglesia que se casa con Cristo, esta mujer. Proverbios 31:13 dice, ella busca, ella se pone a trabajar, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. El trabajo está relacionado con el lino. En 31:22 dice, se hace mantos para sí y su ropa es de lino fino y de púrpura. Esto significa, como decíamos hace rato, que el lino fino nos va a llevar a ser reyes y a ser sacerdotes. Al tener lino fino nos catapultamos a tener púrpura también. Y el púrpura es el color que se viste en los reyes. Entonces, el sacerdocio, el Señor nos lo está otorgando. Se nace en el sacerdocio. Pero la púrpura también hay que trabajarla. Por eso dice, ella se hace mantos. Se hace mantos para sí, trabaja para tener púrpura también. Y en el 25 dice, fuerza y dignidad son su vestidura. Y entonces sonríe al futuro. Que el Señor ya viene, que venga. El futuro es con Dios. La eternidad yo la tengo con Dios. ¿Cuál es el problema? Que guerras y rumores de guerras y que problemas y que las leyes están actuando contra Dios. No me importa. Yo estoy con el Señor y tengo el futuro asegurado. Entonces, pero se necesita fuerza y dignidad. Se necesita doble cobertura. Quien nos da la dignidad, quien nos da la fuerza es esto, pero quien nos da la dignidad es este. Entonces vamos a avanzar un poquito más. La lana, dijimos, la provee Cristo y el lino fino lo provee el Espíritu Santo. Vamos a ver un pasaje de la Biblia que la verdad no fácil lo entienden las doctrinas que no entienden la Trinidad. Génesis 18:1. Vamos a leer
hay unos 4 versos de Génesis 18. En su versión Reina Valera, si tiene la Reina Valera, Génesis 18:1, ¿cómo dice? Si me lee las primeras 3 palabras. ¿Cómo? ¿El Señor? ¿En ninguna versión dice Jehová? ¿No? ¿El Señor se le apareció? Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. En la Biblia de las Américas dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre. Pero luego en el verso 3, como dice en la Reina Valera 60, Señor. O sea, en el verso 1 decía Jehová, pero en el verso 3 dice Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Pero en el verso 2 dice que cuando Abraham alzó los ojos, miró y había 3 varones. Yo creo que Abraham fue el único que vio a la Trinidad. Abraham está viendo a la Trinidad. 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y les ruega que se queden, que les traiga un poco de agua, que se laven los pies, que se recuesten bajo un árbol, y les trae de comer pan, y comen. Entonces, en el verso 1, 2 nos narra que están ahí 3 personajes, pero luego en el 21 dice Jehová está hablando con Abraham, descenderé ahora y veré si los hombres han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Dice Jehová, descenderé, pero se queda platicando con Abraham. Y dice en el verso siguiente, y se apartaron de allí los hombres, los 2 que acompañaban a Jehová, y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Entonces, ¿por qué en el verso 21 Jehová dice descenderé y no desciende? Dice descenderé ahora y veré si han hecho en todo, y se queda platicando con Abraham. Y los que descienden son los 2 que venían con él, que ahí dice que eran hombres. Se apartaron de allí los hombres, fueron hacia Sodoma. Pero en el capítulo siguiente, Génesis 19, verso 1, ahora nos dice que son ángeles. Entonces, primero les dicen Señor a los 3, luego dice que son hombres, y ahora nos dice que son ángeles. Ya hemos explicado en veces anteriores por qué les dicen ángeles. No eran ángeles comunes y corrientes. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, eran enviados. Entonces, cuando van Cristo y el Espíritu Santo a la casa de Lot, están representando que nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, pero que ahí está Jehová. Ellos son delegados y es como si Jehová mismo estuviera ahí, porque Él dijo descenderé, pero no fue. Se quedó platicando con Abraham. Los que descendieron fueron Cristo y el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que cuando tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, también está Jehová en el asunto. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. ¿Por qué les dicen ángeles? Porque fueron enviados. La palabra ángel es lo mismo, es un sinónimo de un enviado. Entonces aquí yo quisiera que viéramos otros 2 que fueron de espías, que está en Josué 2:1. Josué 2:1 dice, y Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo, id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Y usted conoce la historia. ¿Qué sucedió con Rahab? ¿Qué sucedió? Fue salva. Fue salva.
salva de la destrucción que vino sobre Jericó. Toda la ciudad fue arrasada. Y Rahab, tranquila, ¿por qué? Porque dejó entrar a los 2 espías. Porque dejó entrar a los 2 espías a su casa. Y ellos le dijeron, amarra un hilo rojo de grana a la ventana de tu casa y tu casa no se va a caer cuando la muralla se derrumbe. Entonces, totalmente sobrenatural, totalmente fuera del control humano. Ellos gritaron, las murallas se hundieron y eso fue algo que ningún ser humano podía controlar. Pero aparte, que la casa donde amarraron el cordón de grana no se hundiera, ¡ja! Hay quienes dicen que con el sonido, la vibración, se fue aflojando la tierra y se hundieron las murallas. ¿Y por qué la casa de Rahab no? Porque habían entrado los 2 paracletos. Porque ella dejó entrar a los 2 paracletos, 2 espías. Nosotros dejamos entrar a los 2 paracletos y la destrucción no llega a nuestra casa. Nosotros amarramos el cordón de grana en la ventana de nuestra casa, espiritualmente hablando, y la destrucción no llega a nuestra casa. Nuestra casa no se hunde. Nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo. Al amarrar el cordón de grana, decir, yo sé en quién he creído. Entonces, en otro pasaje anterior, Números 14:6. Números 14:6 nos narra desde el capítulo 13, versos 6, versos 5, 4. Nos empieza a narrar cuando Moisés envió a los 12 espías a que fueran a reconocer la tierra y 10 trajeron malos informes. En el 13:6 dice que de la tribu de Judá, otra vez la alabanza, el que enviaron se llamaba Caleb, hijo de Jefone. Y mire que Jefone, el significado de la palabra Jefone, quiere decir a la fuerza. Quiere decir que cuando uno participa en la alabanza, otra vez lo de la mañana, cuando uno es de la tribu de Judá, uno pasa a ser hijo de Jefone. Y dice el Señor, si no entras por las buenas al lugar santo y al santísimo, yo te meto a la fuerza. ¿Estás en la alabanza? Ahí vas a ver. Ahí vas a ver. Forzadito te voy a llevar más adentro y más adentro y más adentro. Tú nada más métete a la alabanza. Y lo vemos con David cuando eligió a los cantores, Asaf, Emán, Jedutún, que ustedes meros van a dirigir la alabanza, dice, y profetizaban. Cae el lino, cae el Espíritu Santo, cae el vino, cae el aceite. El que se sube aquí, le cae el aceite. El que se sube a danzar, le cae el aceite. Eso de la alabanza es a fuercita te voy a dar el lino, vas a ver. Y el otro que entró era de la tribu de Efraín, dice en el verso 13:8, capítulo 13, verso 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Efraín es fructífero. Entonces, esos 2 espías, que fueron los que trajeron un buen reporte, es porque uno era de la alabanza y el otro era un fructífero. Entonces en 14:6 dice, y Josué hijo de Nun, porque ya le cambiaron el nombre, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone eran los que habían reconocido la tierra y rasgaron sus vestiduras con todo lo que estaba pasando. A mí lo que me interesa es que fueron 2 los que trajeron un buen reporte. Y como Josué aprendió la lección, cuando él iba a mandar a otros espías, nada más mandó 2, eso leímos en Josué 2:1. Josué 2:1 nos dice, y Josué hijo de Nun ya no envió 12, envió 2. Y el pastor nos ha dicho, nos ha hecho un poquito dramática, explicado así como que dramatizado, que le dijo Josué a uno de los espías, si el otro empieza a traer malos reportes, te lo truenas en el camino. Y al otro le dijo lo mismo, si el otro se te empieza a desanimar en el camino, nadie puede traer malos reportes ya. Pero es una forma gráfica de decir, se necesitan 2. 2 que vengan a nuestra vida. Necesitamos lana y necesitamos lino. En Juan 14:15 dice,
Ya voy entrando, ya voy saliendo más bien. Juan 14:15 dice, el Señor Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién está hablando ahí? ¿De ese consolador? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese consolador es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, Él dará otro consolador para que esté con vosotros. Yo lo que quisiera que usted me ayudara, si esto es una enseñanza ya de servidores y de gente que está bajo techo y que tiene doctrina. ¿A cuál ministerio cree usted que corresponda? Si hay 5 veces que aparece la palabra paracletos, cada uno de ellos le va a corresponder uno de estos ministerios. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, Él dará otro consolador. Es el Espíritu Santo. Y es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros, estará con vosotros, y no los dejaré huérfanos. De los 5 ministerios, ¿cuál es el que ejerce una paternidad hacia nosotros? El pastor. Muy bien. Entonces ese, que es un paracleto, que es el Espíritu Santo, les voy a dejar un consolador, que es el Espíritu de la verdad, pero Él va a ungir a un ministerio para que les otorgue una paternidad. Entonces ahí encontramos al primero, al pastor. En Juan 14:23, y muy importante que veamos que nos está hablando de mandamientos. El pastor nos va a estar continuamente señalando a través del Espíritu Santo que guardemos los mandamientos. Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, y aclarando, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta vez el Consolador nos dice, es el Espíritu Santo. Otra vez es el Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo ungiendo a un pastor. Aquí es el Espíritu Santo, pero trabajando a través del que nos enseña, a través del Maestro. Es el Espíritu Santo actuando a través del Maestro. Entonces vemos cómo la lana la dio el Cordero, pero la unción para fungir la está dando el Espíritu Santo. En Juan 15:25, porque siempre es Juan el que habla de los consoladores, de los abogados, paracleto tenemos para con el Padre. Juan 15:25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra. En el anterior también, dabar, palabra. Aquí, palabra, que está escrita en su ley. Dice, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es el ministerio que nos da testimonio? Quien viene a reforzar cuando está el pastor, ese mensaje que voy a dar, ¿será que es de Dios? Traigo 2, Señor. ¿Cuál es el mensaje que hoy voy a dar? ¿Qué es lo que se lo confirma? La profecía, el espíritu del profeta. La profecía es el que da testimonio, es decir, esa es la palabra que es para hoy. La palabra que emite el profeta
confirma lo que está predicando el apóstol, no puede modificar. No es más fuerte que lo que dice el apóstol. El profeta confirma lo que predica el pastor, confirma y da testimonio de lo que está predicando el apóstol, viene de Dios. Entonces el profeta es el Espíritu Santo el que da testimonio, pero a través de un profeta. El Espíritu Santo a través de un profeta, y llevamos 3. Juan 16:7 dice, como están muy cerquita, no me espero tanto a que lo busque, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está otra forma en la que Dios habla que veíamos el viernes. Primero mandamientos, luego palabra, otra vez palabra, ley, testimonio y aquí juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis soportar. No podían porque ni estaba el Espíritu Santo, ni estaban los 5 ministerios. Entonces, ¿quién es el que convence de pecado? ¿Quién? El evangelista y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de un evangelista es el que va predicando. Entonces, el Espíritu Santo a través de un evangelista. Y entonces aquí vemos que se junta la lana y el lino, la lana y el lino, la lana y el lino, la lana y el lino. Y en primer carta de Juan, capítulo 2, verso 1, ahí no dice consolador, ahí dice abogado, pero la palabra griega es la misma, parácletos. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Primera de Juan 2:1, ¿quién? ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Entonces, aquí ya teníamos lino, ahora tenemos lana, porque ahora es Jesucristo el que está enviando al apóstol. Este paráclito, el abogado que tenemos para con el Padre, corresponde al ministerio apostólico. Vamos a seguir leyendo, verso 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios siempre va a ir relacionado con el ministerio apostólico. El que hace fluir el amor es el ministerio apostólico. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, el único ministerio que nos va a llevar a amar verdaderamente es el apostólico. Y como aquí era el lino del Espíritu Santo, Jesucristo es el que envía al apóstol. Entonces, en la vestidura de Jesús, 4 prendas de lana y una de lino. En Juan el Evangelista vemos 4 consoladores enviados por el Espíritu Santo
que son los 4 ministerios. Entonces ahí se completó lana y lino, lana y lino, lana y lino, lana y lino. Yo me quedé sorprendida al ver eso. Dije, ala, Señor, qué perfección en la palabra. Qué perfección, de veras. Entonces, si nosotros queremos ser la mujer virtuosa de Proverbios 31, necesitamos, sin vuelta, la ministración de Cristo y el Espíritu Santo a través de los 5 ministerios. Usted ya lo tiene. Usted quiere que se lo refuerce. Usted quiere pedir hoy, clamar hoy, pedirlo hoy. Vamos a pedirlo. Queremos tener la vestidura completa. Queremos tener el traje de boda. Queremos que nos activen en el servicio para que el lino esté completo. Vamos a pedirle al Señor. En medio de esta enseñanza, que tal vez usted diga de escatológico no tiene nada, pero si no tenemos vestido no vamos a participar de las bodas. Si no tenemos la lana y el lino, si no tenemos los 5 ministerios actuando a través de Cristo, Cristo y el Espíritu Santo actuando a través de ellos, no vamos a entrar. Vamos a ser de los muchos llamados, pero no vamos a ser de los pocos escogidos. Yo quiero participar. Tengo 31 años o más caminando con el Señor. 20 y tantos de estar estudiando la Biblia como desesperada. Y para luego no entrar a la boda. Tanto correr aquí para no participar en ese evento. Yo quiero alcanzar ese supremo llamamiento. Hay un supremo llamamiento. Muy elevado. No hemos comprendido todavía todo lo que implica ser la esposa del Cordero. Muy elevado. Reinar con Él por la eternidad. Dice, y estaremos para siempre con el Señor. Ocupar ese sacerdocio que perdió Luzbel, esa vestidura de luz, el sacerdocio de alabanza, porque se entrará a Sión cantando y danzando y regocijándose. No hemos comprendido. No hemos comprendido lo que implica ser la esposa del Cordero. Y el Señor Jesús dijo, tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahorita no la pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo, pero ahorita ya está aquí. Y dice la palabra que Él nos llevará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que Él nos va a redarguir cuando pequemos. Yo quiero servir, hacer esas obras que Él preparó de antemano. Yo quiero ser un vaso de honra en sus manos. Yo quiero ser instrumento en sus manos. Si usted quiere, póngase de pie y cante este coro con nosotros. Ser tallado en tus manos, aunque esto cause dolor, pero instrumento en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Un vaso de honra en tus manos quiero ser, pero instrumento en tus manos quiero ser. Ser tallado por tus manos, aunque esto cause dolor, pero instrumento en tus manos quiero ser. Pero instrumento en tus manos quiero
al ser instrumentos de Dios, tenemos que sujetarnos a todo lo que Él haga. El Señor Jesús dijo: todas las palabras que me diste son las que he hablado. Todo lo que me has dado viene de ti. Y el Espíritu Santo dice: no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga. Por eso es que los manejan como ángeles, porque se sujetaron en todo a la voluntad del Padre. No hablaron de su propia cuenta. ¿Quiénes somos nosotros para actuar por nuestra propia cuenta? ¿Quiénes somos nosotros para hacer las cosas a nuestra manera? La palabra nos marca la forma. La palabra tiene el esquema. Y si Cristo y el Espíritu Santo se sujetaron al esquema, nosotros nos tenemos que sujetar al esquema también. Y eso solamente lo podemos hacer guiados por esos paracletos que están intercediendo por nosotros, que nos consuelan cuando nos equivocamos, nos dicen: vamos, una vez más, continuemos avanzando. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles, Él sabe que nuestras fuerzas muchas veces son pocas, pero Él nos dice: en tu debilidad mi poder se perfecciona. Este coro es muy adecuado para esta enseñanza. Una vez más, digámosle: instrumento.